Hola Juana, hola Emilio, ¿cómo andan? Bien, un placer tenerte. Gracias de verdad por tu tiempo, por este rato. Tenés una biblioteca preciosa, repleta de libros detrás, pero hoy nos encuentra este libro que se presenta ahora además, ¿no? Bueno, estamos ahí con un tema porque por cuestiones climáticas Ajá. estamos viendo la posibilidad de cambiar de fecha. Estaba pautado para mañana, pero está cancelado por el momento porque probablemente llueva. Nos reíamos un poco con Tomás Balmaceda, que es la otra persona con quien escribí el libro, con esto de que, bueno, siempre que las cosas que rodean a la Antártida siempre tienen alguna dificultad técnica o algún Sí. avión que no llega a aterrizar o algún problema, así que es como parte del mismo espíritu y la presentación que estaba pautada vamos a suspenderla porque, bueno, estos días medio raros que estamos viviendo, al menos acá en Buenos Aires, Ujú. medio tropicales, nos complican un poco la existencia y Total. queríamos juntarnos con gente y en un lugar abierto, entonces, bueno, esto va a pasar para más adelante. Sí, total. Bien. Bueno, está bueno que lo encaren de esa manera. Evidentemente hay cierta mística. Más allá y antes de entrar directamente en el libro, que insisto, a priori parece apasionante, no tengo dudas de que debe ser así. Ya les contaré cuando podamos tenerlo. Pero quiero saber cómo llegan ustedes también a esta historia, cómo te enterás, qué te lleva a la investigación y después, bueno, a desarrollarla de la manera que lo hace el libro, que ¿qué lo hace? ¿En un tono que crónica? Bueno, es un poco es el espíritu. Nosotros con Tomás Balmaceda, que es el otro periodista con quien escribimos Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, somos muy curiosos por naturaleza, por nuestros laburos, y siempre estamos como un poco chismoseando historias o buscando curiosidades. Es nuestro ejercicio laboral. Yo trabajo de periodista hace muchos años, Tomás Ujú. también, y siempre estamos como buscándole lo nuevo o lo distinto o lo curioso a la cuestión en general. Nosotros escribimos un libro antes que se llama ¿Quién es la chica?, que es un libro que recopila historias detrás de las grandes canciones del rock y del pop argentino, y también como siguiendo un poco ese hilo de curiosidad, de un poco de chisme, pero en un buen sentido, digamos, porque después fuimos a los autores de las canciones y hablamos con ellos. En este caso llega un amigo nuestro que se llama Gabriel a contarnos una historia muy chiquitita de algo que le habían contado de la Antártida, un lugar que nosotros no conocíamos, no teníamos a nadie, no es que nos Claro, contabas con tu amiga, un amigo, un padre, un tío, nada, nada, nada. realmente no teníamos un vínculo directo la Antártida, pero a partir de esa pequeña anécdota, que es una de las que hoy por hoy integra el libro, empezamos a engancharnos, empezamos a juntar y había un montón de curiosidades alrededor de la Antártida, que es un lugar que, como decimos ahí, es conocido, o tal vez en el colegio te enseñaron alguna cosa, o tenés alguna idea muy general, pero que cuando empezás a indagar un poquitito van apareciendo muchas curiosidades. Y nos Ujú. parecía que estaba bueno recopilar esto en un libro, que bueno, después de muchos años de investigación, de trabajo, finalmente pudo ver la luz. Qué bueno. Juani, Bien ahí. Sí, metiéndonos puntualmente ya en la esencia del libro, o lo que sin leerlo, pero lo que me fui acercando, eh, hay muchas historias. Bueno, una también se centra el libro en un par de ellas, donde tiene que ver ahí el tema, el tema de asesinatos o muertes o diferentes circunstancias, otras que no han terminado en una muerte. Pero antes de entrar en eso, te quería consultar qué habían averiguado en cuanto a lo legal en el territorio. Porque por ahí a priori yo pienso, digo, bueno, no debe ser igual que la jurisdicción de un país, digamos, es distinta, tiene otras maneras, porque es un territorio, hay muchas bases de distintos países, ¿no? Con cada uno también, con sus leyes en esos países. Digo, ¿cómo es esa parte legal en todo el territorio? Bueno, como vos bien decís, digamos, entre las muchas curiosidades que rodean a la Ujú. Antártida, una tiene que ver con que no hay una autoridad fija, digamos, como vos decís, en un país del que preside hace una cosa, está el gobierno, la justicia, los tres poderes habituales, etcétera. Acá, digamos, que también tiene otra curiosidad de la Antártida, digamos, todo está regido por el célebre Tratado Antártico y de alguna manera los países se tienen que ir poniendo de acuerdo a lo que no estamos muy acostumbrados en general, ¿no? Esta cosa de que, bueno, no es de nadie, no se puede, no sé, llevar adelante un conflicto bélico, es un lugar de paz, es un lugar que no tiene bandera, no tiene moneda, quiero decir, oficial, no es que vas con $1 millón y decís, listo, acá me hago la América, no puedes comprar propiedades, digamos, hay un montón de cuestiones
que claramente son distintas y muy curiosas. En el caso de los asesinatos o de las muertes, que algunas están en investigación, otras no terminan de esclarecerse por muchos motivos, la distancia, la poca gente que hay y demás, eso va teniendo distintas aristas, digamos. Por lo general, las investigaciones después se llevan adelante en los países de origen de esas bases donde tiene, digamos, lugar el asesinato. El único registrado y oficial y con ese nombre ocurrió en el año 2000, un poco estuvo circulando esa historia porque nosotros la contamos en alguna entrevista, y el resto hay un montón de muertes porque, bueno, es un lugar muy peligroso, con muchas dificultades climáticas, dificultades, digamos, de todo tipo, geográficas y demás, pero no son asesinatos, digamos, en ese término. Y después hay ataques, gente que, bueno, vive un poco lo que se habla de esta fiebre blanca, de esta cosa de no encontrarse del todo bien psíquicamente ante la soledad, ante un lugar tan hostil como decíamos, ante esos vientos intensos, y que, bueno, en un caso bastante cercano en el tiempo, terminan, por ejemplo, en alguien acuchillando a un compañero de base, digamos. Ese tipo de historias ocurren. Después, como decía, a lo largo de la larga historia antártica hay un montón de otras muertes que tienen que ver con estas exploraciones o con el clima o con la pelea por llegar primero al polo sur, por ejemplo, que es algo que tiene lugar a partir de cerca del 1900. Pero digo, bueno, volviendo a lo legal, depende mucho de dónde y en qué lugares tienen lugar esas muertes. Claro, sí, claro. Y que hacías mención vos recién, esa historia, la de acuchillar, que es, creo que es una también de las que estuvo circulando, o por lo menos que yo me interioricé y leí. Es así que fue por uno que expoliaba los finales de los libros que contaba la base. ¿Es un poco así o se le metió un poco de IVA ahí? Bueno, en realidad nosotros, digamos, fuimos a nuestras fuentes, que es lo que pudimos y hasta donde llegamos a rastrear, pero ahora, a partir de que el libro está publicado, empezaron a aparecer, porque lo que sucede con la Antártida es que realmente genera fanatismos, hay gente que va y vuelve 80 veces porque se vuelve, digamos, muy encantada y le encanta, pese a todas estas dificultades que decíamos, y ahora nos aparecieron nuevos testimonios, con lo cual, si hubiera una nueva edición o no sé qué, tal vez podríamos agregar. Claro. Lo cierto es que, digamos, uno no... En general no hay una justificación para que alguien acuchille a otra persona, digamos, no está bien y no hay que buscarle mucha vuelta, está mal, claro. Bueno, habrá sido juzgada la cuestión, pero la idea de que alguien acuchilla a otro porque le spoileaba o le adelantaba cómo terminaban los libros que leía, fue lo que se dijo oficialmente. Parece que hay otra explicación más extraoficial, okay, pero que de todas maneras no es justificatoria, no hay que acuchillar a nadie, digo, en la vida. Por supuesto, lo que sí a priori, perdón, lo que sí a priori pensamos, que me parece que todos, hace un rato hacía esto, ¿no? Este ejercicio de pensás en la Antártida, mejor dicho, pensás en blanco, también pasa esto. Yo, más allá de conocer alguna historia o no, que tampoco tuvo ribetes tan drásticos, ¿viste? Pero sí sabés o te imaginás que emocionalmente va a pasarle algo al que esté ahí. Y evidentemente, a mayor tiempo que pase, esta cuestión de la hibernación, esta cuestión del encierro, esta cuestión de que no haya vegetación, o sea, a priori uno puede imaginar, pero después en las historias ustedes se van a haber encontrado de verdad con material fuerte en eso de qué nos pasa en nuestra conducta. Sí, totalmente. Y te pasa hablando con gente que fue en distintas épocas, ¿no? Porque ahora dentro de todo hay algún tipo de conectividad, hay formas, pero hablando con los miembros de la llamada Operación 90, que fue la primera llegada por tierra de argentinos al Polo Sur, una cosa totalmente, digamos, épica por muchas razones. Era a mediados de los 60, 10 hombres van con unos perros, unos trineos, unas máquinas muy precarias y llegan al Polo Sur por tierra por primera vez. Ellos, digamos, te cuentan cosas tremendas, pero cosas que uno por ahí da por sentada de todos los días. Por ejemplo, comer algo más o menos fresco. O sea, la gente que va a la Antártida, en esa época iba a la Antártida, extrañaba la lechuga, para darte un ejemplo, porque claro, sí, después de comer años no meses, quiero decir, latas o cosas, digamos, muy secas o no sé qué, había un montón pasaron meses y algunos años que no comían cosas frescas como una lechuga. Y eso es muy curioso cuando los escuchas hablar, porque, bueno, uno da por obvio, digamos, todo el día, o acá, al contrario, acá dice, no quiero comer ensalada, claro, dame una hamburguesa, qué sé yo. Claro, total. Bueno, es que eso es lo que
lo que sucede. Evidentemente, de la fantasía a la realidad hay un camino gigante y se han topado entonces con un montón de estas historias. Es verdad que la épica también está muy presente. Porque también esto Sí, eso. me da las... Perdona, Agustina, perdóname que te interrumpa cortito, solo te continúo diciendo esto, porque también esto puede servir para revalorizar, porque hay mucha gente que no sé si termina de entender lo importante que es para los países tener presencia en la Antártida, sobre todo en estos tiempos que corren, los recursos y todo lo que se va a venir a futuro. No sé si también hay una pincelada en el libro sobre esto. Sí, totalmente. Primero porque, digo, en algo muy de todos estos días, es el lugar que, salvo por un pequeño detalle en una base de chilena, era el único punto del mundo COVID-free, digamos, sin Es verdad. coronavirus. Hasta que, bueno, pasó esto en Chile, pero ya sacaron a todas las personas, digamos, en esa base chilena. Pero más allá de eso, que es algo, digamos, de la coyuntura actual, Sí. todo lo que tiene que ver con el futuro de la falta de agua y demás, pasa por la Antártida, pasa por ese tipo de reservorios que solamente están ahí y que, bueno, tienen, digamos, mucho interés para todos. En el caso de la Argentina, bueno, nuestra proximidad hace que sea una tierra tan importante para nuestra soberanía, que es casi indiscutible, uno lo tiene, pero a su vez como que nosotros pensábamos con Tomás que está bueno volver a eso, ¿no? A repensar, a ver, bueno, qué es importante para un país y, bueno, claramente la Antártida lo es para nosotros. Hace relativamente poco se repensó, por ejemplo, el mapa de la Argentina con la Antártida un poco más presente. Nosotros siempre la dibujábamos, no sé si les pasaba a ustedes en el colegio, como un triangulito ahí abajo, y a veces puntita. ni siquiera lo hacías. Totalmente, Como es verdad. Muy perdido. Bueno, esto ahora, digamos, cambia y está bueno también que las nuevas generaciones, los chicos más chicos, vayan entendiendo por dónde va la cosa, sobre todo porque los chicos tienen mucho más presente, por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, tal vez nuestras generaciones no lo tenían tan en agenda, y bueno, básicamente pasa por ahí la cuestión antártica hoy por hoy, por la cuestión medioambiental. Claro, claro. Y Agustina, cuando iban haciendo la investigación, obviamente estos tantos años de investigación y demás, de escribir, borrar, volver a escribir, se fueron acercando a otras historias, más allá de estas como las que mencionábamos, ¿no? De puntualmente el que acuchilló o esas historias más extremas, pero es verdad que también lo dijiste hace un ratito, pasan un montón de otras cosas que a veces pueden ser simples y se terminan de transformar en complejas por la sola razón de estar ahí y de estar aislado. O uno tal vez imagina esta época del año donde puede decir, bueno, puede despegar o van y vienen dependiendo de qué punto estén de la Antártida, pensando en el verano, pero después hay un momento donde la comunicación, digo la comunicación de que venga gente de continente, se corta y cualquier cosa que pase ahí, ahí va a quedar hasta que se pueda volver a viajar, digo, una intervención quirúrgica, obviamente imagino que deben tener equipos médicos, ¿no? Y todo por el estilo, pero algo que se agrava, donde por ahí falta algo para darle la atención correspondiente ahí, digamos, se le tiene que dar sí o sí hasta que se pueda volver a continente. Me imagino que de esas debe haber varias también. Sí, nosotros contamos que también ya estamos recibiendo algunos comentarios de los lectores, porque contamos historias, por ejemplo, de gente que se tuvo que operar a sí misma el apéndice, algo que ahora, digamos, está más previsto. Todo aquel que vaya a la mayoría de las bases tiene que estar ya operado de antes, o bueno, ahí se puede prevenir esto, ¿no? Pero en una época no. Y eso ocurría, y bueno, es como, bueno, operarte con lo que tenés a mano, ver cómo rescatás esa situación. Eso, digamos, hay algunas historias de eso, y después hay también, volviendo a la épica que hablábamos hace un segundo, mucha historia actualmente repensando la historia de la Antártida, porque siempre se contó como un gran relato, sobre todo encarado desde los varones que iban y demás, y los grandes héroes antárticos son varones, y se empezó a pensar desde la historia que tal vez se estaba contando medio incompletamente esa historia, porque hubo muchas mujeres que querían ir, pero estos grandes varones o estos grandes figuras tal vez o no les permitían, o las mujeres iban, pero tenían un rol lateral justamente por toda esta situación. Entonces también hay cuestiones que tienen que ver con la convivencia, con lo de todos los días, que se está replanteando. Hoy por hoy hay muchísimas mujeres, es indiscutible, digamos, que todos tienen los roles que digamos, tienen, pero en un momento no se podía, digamos, siendo mujer, o directamente no te dejaban ir, claro, o te dejaban para un rol secundario, y hubo muchas mujeres que tuvieron roles muy importantes y ahora se están repasando esas carreras o esas trayectorias.
O sea que es reivindicatorio también. Eso, viste que un poco sí. No, pero que a mí me parece espectacular eso que está pasando también. Me parece que debería tener tilde sobre esta cuestión. Más allá de lo primario y lo base que es realmente encontrar una unidad de derechos y de importancia en los sucesos y en los protagonistas, hay algo que es innegable. Vivíamos en un entorno sociocultural con ciertas características y nosotros de alguna manera tenemos esa responsabilidad. No lo digo desde solamente una posturita o una bandera. Es verdad, es una cuestión humana, ¿no? Hay algo como con el otro. Total, y está bueno repensarlo. Estas, por lo general son historiadoras, están buscando. Había chicas que, como hoy una chica puede soñar, no sé, con jugar en la primera de River, por decir un equipo cualquiera sea, había chicas que soñaban con ser como Shackleton, que es uno de los grandes héroes antárticos, Claro. y que veían en los diarios de su época esos grandes personajes y querían ser, y después cuando se postulaban, cuando se abrían las ofertas para ir a conquistar esos territorios, no las dejaban por ser mujeres. Pero después finalmente Claro. había otras que se iban hasta vestidas de varón para poder estar, o bueno, hay un montón de historias Claro. que recorremos en nuestro libro, y que está bueno repensarlo desde ahora, decir, bueno, no era que no querían ir o no les Sí, gustaba, sí, claro. no, era que no tenían la No tenía la oportunidad. posibilidad. Y está- Claro, la y está oportunidad. recontra Ayer fue el presente día esa de la cuestión. mujer de la ciencia, ¿no? De la mujer y la niña. Exacto, sí, de la niña y de la mujer de la ciencia. Sí, quería agregar solamente que cuando también empezás a repasar también grandes sucesos en la historia, guerras y cuestiones, empiezan a aflorar estas historias. Esto que decís súper claro, mujeres disfrazadas o caracterizadas de cierta manera para, no solamente involucrarse desde un lugar de espía, por así decirlo, y para pensarlo así conspiranoico, sino para participar activamente en algo que lo creían propio. Total, porque ¿No? el sueño de eso, como de ser superheroínas o superhéroes, lo tenían todos los chicos. Tal Era cual. como, no sé, tener la figurita que nosotros teníamos con los chicos. Bueno, los de otras épocas tenían a otros ídolos que, bueno, veían Obvio. en el lugar que veían. Obvio, más en el ámbito científico, en el ámbito de la aventura, porque acá se mixan, me parece, también esas dos grandes pasiones que puede tener alguien, ¿no? Depende la búsqueda que tengan y que lo lleve esa actividad a la Antártida. Recién citaste a alguien, perdón la ignorancia, que no sé si será un Jacques Cousteau del lugar, un Marco Polo, ¿dónde comparar, a quién compararlo a este fenómeno? ¿Quién fue? Ernest Shackleton es uno de los grandes héroes antárticos británicos, digamos, para más o menos ponerlo en algún contexto, los primeros que quieren como conquistar o llegar a la Antártida son, por un lado, los británicos y por otro lado, un grupo de noruegos, especialmente los que tenían como el anhelo de replicar lo que pasaba en el Polo Norte, pero en tierras del sur. Y bueno, Claro. hay un par de grandes héroes antárticos, entre otros Ernest Shackleton. Pero bueno, son todos varones, digamos, y Claro. en esa época, digamos, estaban en la tapa de los diarios, quiero decir, eran como lo que se comentaban, o Scott es otro británico también, Amundsen es el noruego que llega por primera vez al Polo Sur y le gana la carrera a los británicos por cuestión de días, y hay toda una pelea y una disputa también sangrienta, no porque nadie mate a nadie, sino porque, digamos, no resisten los grandes fríos. Estamos hablando de otra vez de 1911, la tecnología, los abrigos, todo era muy complicado en ese momento. Obviamente todos iban por barco y después seguían su trayectoria por tierra. Y bueno, eran tiempos complicados. Pero bueno, básicamente la gran disputa era entre esos dos países. Después empiezan a sumarse otros y otros intereses. La Argentina siempre estuvo ahí, digamos, queriendo reivindicar su soberanía que le corresponde, y bueno, se fueron sumando otros países, por supuesto. Claro. Bueno, Claro. ¿Cuántas bases son hoy? Son varias, ¿no? ¿Cuántos países en total tienen bases allí? En la Antártida. No me acuerdo el número exacto, pero hay bases rusas, hay bases Sí. chinas, hay bases chilenas, por supuesto, argentinas, británicas, la gran base estadounidense, que es una de las, digamos, mayores bases científicas. En realidad, además estamos hablando de bases, pero bueno, la Argentina tiene muchas, ¿no? Las centrales por ahí tienen una y después se reparten en muchos puntos de la Antártida, con lo cual es un montón. Y bueno, siempre está todo en el marco de este tratado antártico, de, digamos, cierta buena disposición de los países para que no haya peleas. Hay mucho protocolo, por ejemplo, si vos estás investigando una cosa, te perdés y llegás a una base que no es de tu país, bueno, hay como una cierta buena vecindad para que te acepten y te dejen entrar, porque bueno, es un territorio, digamos, pensado en ese sentido, y sobre todo es un lugar de investigación científica. Hoy por hoy
esa es como la premisa. Después, bueno, si hay intereses ocultos o gente que hace Por otra supuesto. cosa, es otra cuestión, pero a priori, digamos, el discurso es un territorio de ciencia. Y Por supuesto. Y si se sigue manteniendo, hoy por hoy, digo, con el avance de ciertas tecnologías y aviones y demás, pero digo, se sigue manteniendo en que hay un momento del año donde queda prácticamente clausurado el ida y vuelta. Eso se sigue manteniendo, ¿no? Sí, tal cual, se habla de la invernada, digamos. Ahora están al contrario, yendo y viniendo con más facilidad para esto, porque, bueno, es nuestro pseudo verano, pero sí, después hay un momento en el que hay mucha menos gente. Ya de por sí, igual en estos tiempos de pandemia fue menos gente, por estas cuestiones, digamos, los argentinos que fueron ahora, salieron en diciembre, tuvieron que hacer un montón de seguir un montón de protocolos, de aislarse mucho más de lo que cualquiera se aislaría acá, digamos, Claro. por una cuestión de cuidados y demás, para no llevar el virus para allá, pero sí, digamos, ahora es como la temporada alta, entre comillas, y después hay mucha menos gente. Quiero aprovecharte, Agustina, para una última pregunta, que roza también esta cosa de mito, de leyenda, de posturas también, que tiene que ver con terraplanismo, ¿no? Hay mucha gente que sigue pensando que esto es así. Yo no sé si en el libro encontramos algo, porque estoy pensando en esta situación, ¿no? A ver si puedo ser claro. Dentro de todas esas aventuras para conocer el lugar y recorrerlo y encontrarse como con los misterios de la Antártida, uno imagina que si uno traza una línea recta debería dar la vuelta y entrar en el Ártico y bajar hacia Canadá, Estados Unidos. Bueno, ¿eso se planeó en algún momento? ¿Han investigado algo? ¿Han llegado a información de ese tipo? ¿Ayuda este material para darse cuenta que aquello es un absurdo? ¿Nada que ver con ustedes? ¿Qué pudiste saber vos? Bueno, en realidad lo curioso de la Antártida, digo, más allá de estas cuestiones que son más actuales o Sí. que tienen que ver con movimientos globales a veces medio extraños y que a nosotros mismos nos sorprenden, Uh-huh. lo que sí es interesante es de pensar que mucho antes de que la Antártida fuera, digamos, recorrida, conquistada, atravesada por los humanos que iban en búsqueda de aventuras ahí, la Antártida fue intuida. Los griegos en la antigüedad ya hablaban de una terra ignota australis, se llamaba así, Ajá. con lo cual eso también tiene cierto misterio porque es algo que se percibió antes de efectivamente llegar ahí, Claro, digamos, pasaron siglos impresionante. en el medio. Con lo cual, no sé si te responde el tema del terraplanismo porque claramente no, digamos, es algo muy de ahora, esta idea o estos movimientos que se asocian a otras cuestiones más políticas o de sin geopolítica. duda. Pero sí, me parece interesante, y eso sí lo contamos bastante en el libro, y lo mismo, digamos, hay algunos pocos, pero existen los que se coparon con el Ártico y después vienen a la Antártida, o al revés, digamos, gente que fue a los dos Claro. lugares, esos que después están como en el Guinness de los récords, o no sé qué, hay varios personajes Sí. que contamos ahí. Pero sí, digamos, está eso, ¿no? Que es interesante también, que es una tierra que se creía que iba a estar y al final el humano, digamos, la encontró. Claro. Sí, porque hay un montón de teorías. Yo en este tiempo he leído cosas. Perdón, Juano. Sí. No, digo, ¿tienen como algún permiso como los que, así como están los pilotos de aviones que viste que se suben y en las aerolíneas tienen descuento, no importa en cuál, pero digo, yo trabajé en la Antártida, Argentina, y si se me ocurre ir al Polo Norte o alguna base de allá me podría tomar, me podría dejar pasar, o estamos hablando ya de cuestiones más, obviamente, científicas, permisos, países involucrados y demás? No estaría nada mal. Por ahora eso, hasta donde yo sé, no existe, pero bueno, sí, es cierto que tampoco es tan sencillo, digamos, no sé tanto en el caso del Polo Norte, pero en el caso de la Antártida, llegar, porque es siempre vía oficial, vía misiones que tienen que ver con los países, en general con lo militar, Claro. con lo científico, como decíamos. Entonces no es que me compro un pasaje, me saco un Airbnb y voy fácilmente, sino que, Claro. bueno, Sí. es todo un proceso. Y como es oficial acá, calculo que debe ser también oficial en el Ártico, con lo cual ahí, pero bueno, no me parece mala idea, como que tenés un pasaporte. para los Claro. lugares, Me puede ser. puedo imaginar ese Airbnb que en la publicación sea con vista al hielo y todas se repitan, ¿no? Porque no hay otra. Todas exactas, un claro. placer Sí. conocerte. ¿Cuándo queda entonces la presentación? ¿Semana que viene?
pautada para marzo, pero no tenemos la fecha exacta, pero se las pasamos pronto, sí, porque justamente como es algo que, digamos, es de los últimos minutos, que se queda, digamos, por planear, no tenemos todavía un día fijo, pero en cuanto lo sepamos, obviamente los invitaremos. Bueno, lo que estamos hablando es la presentación oficial, sin embargo, el libro ya está. Nosotros lo podemos encontrar, sí. ¿Dónde? Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, editado por Ediciones B, están todas las librerías del país, porque bueno, esta editorial pertenece a Penguin Random House, que es un grupo bastante grande, sí. Y también para quienes no están, digamos, cerca de una librería, se consigue en ebook. Muy fácilmente ponen el nombre Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, Tomás Balmaceda, Agustina Larrea, y aparece en las tiendas oficiales, digamos, de ebooks, y también, bueno, obviamente el impreso. Bueno, me encantó. Una última que es inquietud personal también, porque me gustaría, si está todavía disponible o lo están trabajando. ¿Hay un podcast? ¿Armaron algo en ese formato? Sí, nosotros estamos presentando también por estos días. Fue una coincidencia, pero no es que lo trabajamos de esa manera, sino que realmente dio, que se llama Fiebre Blanca. Es un podcast que hicimos con Tomás y un grupo de 10 colaboradores. Y es un podcast que cuenta algunas de estas historias, no todas. No es que el libro y el podcast son lo mismo, porque realmente el podcast sale por la plataforma Podimo, que es una plataforma española de libros, audiolibros y de podcast bastante fuerte, sobre todo en Europa, y entonces tiene más historias internacionales el podcast, y el libro obviamente nosotros queríamos que tuviera su pata argentina y entrevistamos a mucha gente de acá, y lo estamos presentando también por estos días. Y bueno, son algunas de estas historias, de esta fiebre blanca que genera la fascinación por la Antártida, así que sí, estamos trabajando también en eso. Bueno, hay razones multiplicadas entonces para llegar a su trabajo. Un placer conocerte, Agustina, de verdad, un gustazo. Lo mismo digo, un gusto haber charlado con ustedes. En cualquier momento volvemos a la conexión. Un fuerte abrazo para vos, para Tomás y para todos los que formaron parte de esto, que nos encontró Juanito con buenos motivos para charlar de una de las secciones que más nos gusta, que es lectura recomendada. Ya lo tenemos entonces. Yo por lo pronto ya estoy viendo a ver si puedo pedirlo, y ustedes también, si quieren enterarse un poco más de qué se trata esto. Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, por Ediciones B, un libro de Tomás Balmaceda y de quien escuchamos, Agustina Larrea.